Buenas tardes. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero y la Universidad de los Andes les da una cordial bienvenida a la Mesa Redonda Aduanera y Tributaria, el valor probatorio de los peritajes en litigios de los precios de transferencia, valoración en aduanas y clasificación arancelaria. Nos acompañan como conferencistas la doctora Crishu Miranda Fuenmayor, abogada de la Universidad del Rosario con especializaciones en tributación de la Universidad de los Andes y Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externa de Colombia, con maestría en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Asociada Senior en Martínez, Quintero, Mendoza, González Laguado y de la Rosa. La doctora Ingrid Magnolia Díaz Rincón, abogada de la Universidad Externa de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la misma universidad y con estudios de la Organización Mundial de Comercio en Perú. Es directora de gestión de aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, actualmente socia de IDCT SAS. El doctor Andrés Parra Ramírez, abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Público y en Derecho Económico. Profesor en precios de transferencia en programas de especialización y maestría. Asesor en precios de transferencia y en temas tributarios, planeación, cumplimiento y controversia. Socio de EY, actualmente líder en impuestos y precios de transferencia en EY Colombia. A nuestros participantes les recordamos que podrán realizar sus preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la herramienta Zoom o en el chat, las cuales serán atendidas al final de la conferencia. Le damos la palabra al doctor César Cermeño, presidente de la Comisión Aduanera y de Comercio Exterior del ICET. Bienvenido, doctor Cermeño. Adelante, por favor. Muchas gracias, Laura. Es un gusto estar con las 75 personas que nos acompañan en este momento, también con las personas del futuro que van a ver este video en YouTube, en las redes de la Universidad de los Andes y sobre todo me complace mucho ver la acogida de un tema que en principio es ultra técnico y también me siento feliz de estar con tres grandes profesionales que admiro mucho. Ya leyeron la hoja de vida de cada uno de ellos, pero quería como contar como algunas intimidades de ellos y me perdonarán por estas revelaciones tipo suite que voy a hacer. No sé si sabían, pero por ejemplo, el doctor Andrés Parra, que además fue mi primer jefe, antes de ser el experto que todos conocemos hoy en precios de transferencia, era un muy reconocido y joven en ese momento, lo sigue siendo, no debía haber dicho eso, era un reconocido abogado experto muy joven en temas aduaneros y manejaba litigios de importantes magnitudes en temas de valoración en aduanas y de clasificación arancelaria. De hecho, varias de las sentencias de clasificación arancelaria ITO fueron promovidas por el doctor Andrés. Entonces, creo que tenemos el privilegio de estar con un experto. Si el tema de clasificación arancelaria, valoración de aduanas y precio de transferencia son tres lenguajes, pues estamos con un políglota de las tres materias que vamos a hablar. La doctora Ingrid, ya como lo pudieron ver, eh, tiene una amplísima experiencia, pero además combina algo que es muy difícil de encontrar, y es que ha sido una aguerrida abogada independiente, una prestigiosa socia de firmas muy grandes y reconocidas a nivel mundial, pero además ha estado en el nervio del volcán. Fue directora de aduanas nacionales y pues tuvo en sus manos, en su despacho, casos muy importantes, complejísimos de valoración en aduanas, normas de origen y clasificación arancelaria. Y la doctora Crishu Miranda eh, ha hecho uno de los aportes más significativos en la materia que hoy nos ocupa, porque su narrativa tributaria para graduarse de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes fue o se relacionó sobre el tema de los peritajes en precios de transferencia. Yo creo que el aporte que ha hecho la doctora Crishu
en su análisis, en la narrativa tributaria sobre precios de transferencia y peritajes, yo creo que es significativo y vale muchísimo la pena leer. El proceso, el libro se encuentra en edición por parte de la Universidad de los Andes y pronto lo podremos disfrutar y de verdad es un hito bibliográfico. El tema que y este tema es muy importante porque los abogados solemos echarle la culpa al lenguaje de los litigios. Es decir, por culpa del lenguaje es que hay litigios y hay toda una tradición de filosofía del derecho sobre cómo la textura abierta del lenguaje induce al conflicto, pero entonces, los tres temas que vamos a ver hoy son dignos de estudio porque hay tres metalenguajes que cuando uno mira sus fundamentos buscan simplificar, unificar y en el caso, por ejemplo, de la clasificación arancelaria, se crea en sentido estricto, un idioma que es científico, es objetivo, es casi matemático, y entonces uno diría, pues entonces ya superamos esa ambigüedad lingüística y no debería haber litigios, pero hay litigios y hay conflictos. Y eso me recuerda en el Manual de Escritura Jurídica de Diego López, como él dice, si bien el derecho posee una terminología especializada, dicho léxico no asegura por sí solo la precisión en el diálogo o en el argumento. Lo que causa la ambigüedad en el litigio no son las palabras, sino los intereses en pugna. Cuando hay un pleito, los abogados tienen suficientes estratégicas para introducir ambigüedad en la redacción más terminológica y precisa. Aún más, cuanto más técnica la redacción de un documento, más espacio para encontrar divergencias en su significado. Estos tres lenguajes que vamos a ver deberían ser, de hecho, más estudiados filosóficamente porque eh, uno dice, oiga, hay un metalenguaje que se creó por unos científicos precisamente para acabar algo que los aduaneros odian, que es la sinonimia, llamar de dos formas a una mercancía. Y entonces no debería haber litigios. Y uno de los casos más importantes en Colombia es el del Ensure, del que van a hablar después. Y entonces uno diría, si hay una cosa y hay un listado de cómo se clasifican esas cosas, pues sería un ejercicio casi que sencillo de encuadrar esta cosa en ese lenguaje y no hay disputa. Pues hubo un litigio gigantesco porque a pesar de que la DIAN y en ese momento Abbott estaban de acuerdo con la composición química, el uso y los elementos estructurales del Ensure, la discusión no era sobre si había un componente químico o no, un principio activo o no. Y aún así, la DIAN lo clasificaba como alimento y el contribuyente o el importador lo clasificaba como medicamento. Si hay una terminología, un tecnolecto, ¿por qué había disputa? Por lo que dice Diego López, porque la DIAN quería grabarlo con un arancel y IVA más elevado y el importador quería tener un IVA menor y un arancel menor. La diferencia eran los intereses, no el lenguaje. Los abogados no podemos echarle la culpa al lenguaje. Hay conflicto porque hay intereses. Y para terminar, porque los estoy aburriendo y los protagonistas son los tres doctores invitados que acabamos de presentar, un texto que recomiendo es El idioma analítico de John Wilkins, un cuento de Jorge Luis Borges, en donde precisamente critica un lenguaje que se inventó alguien que se llamaba John Wilkins, que quería clasificar matemáticamente las cosas del universo. Y critica también el esfuerzo del Instituto Bibliográfico de Bruselas, que clasifica toda la literatura universal en ciertos códigos. Y Borges decía lo siguiente: he registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido apócrifo enciclopedista chino, también se burla de una enciclopedia que clasificaba todas las cosas del mundo, y el Instituto Bibliográfico de Bruselas, eh, porque notoriamente no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple, no sabemos qué cosa es el universo. Yo creo que vamos a ver tres lenguajes que parecen sofisticados, complejísimos,
pero yo creo que a la luz de lo de Borges, son tres muestras del fracaso del derecho para evitar los conflictos. El lenguaje no va a evitar los conflictos mientras haya intereses en pugna. Finalmente, los invitamos a revisar la página de la Universidad de los Andes. Acabamos de empezar nuestra maestría en tributación en Bogotá, nuestra maestría en tributación en Medellín en alianza con la Universidad AFIT y nuestra especialización en tributación también en Bogotá. Los invitamos a revisar la página del ICDT, afiliarse. Este tipo de charlas no son la excepción en el ICDT, son la regla. Cada semana tenemos una oferta muy interesante de diálogos sobre estos temas tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Los invitamos simplemente a revisar nuestro calendario académico. Muchas gracias, doctora Krishu. Estas 92 personas conectadas y las personas que en el futuro nos van a ver en YouTube son todas suyas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa presentación y esa muy buena introducción, César. Yo quería comenzar este conversatorio diciéndoles, creo que, no sé, una opinión personal y básicamente es que considero que la prueba pericial es un tema tan difícil como apasionante. Es difícil al menos, creo, por dos razones. Primero, porque obviamente está implícito el conocimiento experto, que tiene unas cualidades y tiene unos pecados. Dentro de esos pecados puede ser, no sé, que es muy cambiante, con distintos niveles de complejidad y de características bien distintas en tratándote de ciertas ciencias que podrían ser denominadas humanas, otras un poco más objetivas. Y segundo, porque se interrelacionan expertos y no expertos en la toma de una decisión, ¿cierto? Dentro de un contexto que normalmente suele ser hostil y limitado en varios recursos. Y también considero que es apasionante porque justamente une esos dos mundos, el derecho y las diversas áreas de conocimiento. Hoy precisamente vamos a hablar de tres de ellas y nos exige como abogados ir mucho más allá de las decisiones basadas en las normas o en la jurisprudencia. De ahí que ya viendo como la importancia, la necesidad, la dificultad y la pasión que genera ese medio de prueba, y ya de pronto para escuchar la voz de Andrés y de Ingrid como expertos en esas materias que son precios de transferencia, valoración en aduanas y clasificación arancelaria, quisiéramos comenzar a contarles un poco acerca de la naturaleza de este medio de prueba, también de lo que consideramos que puede ser objeto o que puede ser evidenciado a través de este medio de prueba a partir, digamos, de la experiencia práctica que cada uno ha tenido, la relación que ha tenido con este medio de prueba. Ay, no sé, doctora Ingrid, doctor Andrés, ¿quién se anima a participar? Andrés, hágale, arranquemos con Doctora precios Ingrid, por detrás. favor. Qué pena, Andrés. Ok, teniendo en cuenta las damas primero. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas por precisar. Digamos que la primera de ellas, sin lugar a dudas, es que desde el punto de vista legal aduanero, y el derecho aduanero no está por fuera del derecho, digámoslo así, que a veces pareciera que sí, pero no. Existe libertad probatoria. Y digamos que bajo ese presupuesto uno entendería que cualquier medio de prueba pues es válido para efectos de la demostración de los hechos que dan lugar a un litigio. Y en este punto yo creo que es necesario diferenciar los temas de valoración aduanera de los temas de clasificación arancelaria. Y yo arrancaría para empezar el diálogo con Andrés, que tuvo a su cargo uno de los temas de clasificación muy importantes en este país. Yo arrancaría por el tema de clasificación arancelaria. ¿Y por qué arrancaría sobre el tema de clasificación arancelaria? Perdón, antes de arrancar por el tema de clasificación, lo segundo que hay que decir es que tanto la valoración aduanera como la clasificación arancelaria son temas absolutamente técnicos
que no necesariamente son absolutamente jurídicos. ¿Mm? Por lo tanto, digamos, las apreciaciones de los abogados y demás, pues son súper válidas, pero aquí estamos frente a un tema muy, muy técnico, en especial la clasificación arancelaria. Entonces, digamos que aquí tenemos unos temas muy técnicos, de los cuales en una disputa tal vez y con todo el respeto por nuestra rama judicial, el que menos sabe de esos temas es el juez, porque no son temas que a diario estén. No es lo mismo un contrato, no es lo mismo un arrendamiento, etcétera, que un tema de clasificación arancelaria. Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay libertad probatoria, son temas absolutamente técnicos, y adicionalmente tenemos un tema que hay que resolver desde un punto de vista técnico-jurídico, que no necesariamente es de amplio conocimiento por la administración judicial. Lo cuarto que hay que decir es que yo, en mi experiencia, la verdad, salvo las pruebas de laboratorio, que son pruebas técnicas, no veo y no conozco que en la vía administrativa se haya aceptado medios de prueba diferentes a documentos. En realidad no hay testimonios, no hay peritaje, vuelvo y digo, salvo el tema de la prueba del laboratorio. Pero en general no es muy común en la administración de aduanas que se acepten medios de prueba diferentes a, vuelvo y repito, la contabilidad, los estados financieros, las operaciones comerciales. Entonces, digamos que esas son como unas premisas, así que yo empezaría por simplemente encauzar esta conferencia en lo que a mí respecta al tema judicial. En lo que tiene que ver con la jurisdicción contencioso administrativa, pues creo que en estos dos temas vamos a arrancar ahí sí por la clasificación arancelaria. Porque si bien es cierto, la Organización Mundial estableció un código arancelario, un sistema arancelario, también es cierto que en la medida en que existen en el mercado productos y sus diferentes reglas de clasificación, también es cierto que no son absolutas. Y sí, es verdad, como lo decía César, un producto solamente puede ser clasificado por una partida arancelaria. Pero también es cierto que existen condiciones técnicas, químicas, que por sutiles que sean, pueden dar lugar a que un producto sea clasificado por una subpartida arancelaria o no, o por otra subpartida arancelaria. Y esto en la medida en que la subpartida arancelaria no solamente permite la abreviación del tipo de mercancía que estamos trayendo, sino los impuestos, permisos, licencias, autorizaciones, vistos buenos que debe tener el producto, pues obviamente el tema de clasificación arancelaria juega un papel absolutamente importante en el proceso de desaduanamiento aduanero. Dicho lo anterior, pues obviamente existen casos en los cuales una mercancía puede tener esas condiciones de que el administrado considera que está clasificada por una partida arancelaria y la administración aduanera considera que está clasificada por otra partida arancelaria. Y aquí el tema no es en sí mismo el número de la partida, hablemoslo de una manera muy simplista. Aquí realmente el tema es la característica del producto, que hace que el administrado lo clasifique por un lado y que la administración lo clasifique por otro, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza a jugar un papel muy importante la prueba pericial, porque no nos podemos quedar en la argumentación técnica del administrado frente a la argumentación técnica de la administración y dejar que un juez que muy seguramente no sabe de química, de física, de composición químico-física, que no sabe de cierto tipo de condiciones técnicas de mercancías, maquinaria, etcétera, pues tome una decisión en derecho, porque pues hay que ayudarle.
a la administración judicial. Y ahí juega un papel importante el perito técnico. Y en ese punto también es importante mencionar que tal vez los jueces no necesitan un abogado que dirima si el ensure es un medicamento o es un alimento, como es el caso que tuvo el doctor Andrés, que manejó el doctor Andrés. Ahí lo que se necesita tal vez es un perito químico que pueda llegar a la conclusión de que un producto es un alimento o es un medicamento y ya el juez resolverá con la argumentación de ambas partes por cuál de las dos subpartidas arancelaria cree que debe estar clasificado el bien. Entonces yo arrancaría porque el perito no va a definir una clasificación arancelaria, sino va a determinar las características técnicas de una mercancía cuya clasificación arancelaria está siendo objeto de discusión. Entonces no sé, Andrés, si tú quieres agregar algo ahí. Gracias, Ingrid. Y bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Igualmente es un gusto compartir con ustedes ahora 103 personas y las que en el futuro nos mirarán, como decía el doctor Cermeño. Muchas gracias al Instituto por la participación, a Crishu por esta invitación y el ejercicio de la moderación, a la doctora Ingrid y por supuesto al doctor Cermeño por esas palabras inmerecidas que me dedicó. Yo tal vez lo primero, y un poco para introducir el tema, lo primero que tal vez comentaría es, haría dos contrastes y voy a hablar un pequeño tema de precios de transferencia. En este momento, de acuerdo al inventario que tenemos, hay aproximadamente unas 80 sentencias de precios de transferencia de Consejo de Estado, un número aproximado. Buena parte de ellas están versadas, sobre todo en los primeros años, a partir del año 2012, a temas de naturaleza formal. ¿Quién está obligado? Si hay sanciones asociadas al cumplimiento de los deberes. Es un número importante. Pero del resto, y ahí no tengo la estadística perfecta, les puedo decir que tenemos registradas 18 sentencias en las cuales existe un pronunciamiento sobre peritajes. En 18 de esas sentencias, algunos aceptan, los otros no, se han presentado peritajes y al menos en un caso un concepto denominado testigo experto, en el que el peritazgo ha sido parte de la evaluación que se realizó, no necesariamente aceptado, no necesariamente tomado en cuenta o desvirtuado. Y quiero un poco comenzar por esto, primero solamente para radicar la importancia y la dinámica que está cogiendo la prueba pericial en los litigios de precios de transferencia. Pero dando este dato curioso solamente para enmarcar la conversación, creo que a donde tenemos que ir primero es, ¿qué es el peritaje? ¿O qué se prueba con el peritaje? Y recordemos primero que es una prueba. Y las pruebas, pues, evidencian o dan a certeza o pretenden buscar convicción sobre hechos. Y agrego hechos no jurídicos. Y creo que este es un punto importante que delimita la conversación para entender que si estuviéramos hablando de un peritaje de clasificación arancelaria y la conclusión del perito es que un determinado producto se clasifica por una determinada subpartida arancelaria, la cual se encuentra excluida y por ende pues no está sometida al IVA, pues probablemente el perito está excediendo su conclusión. Porque concuerdo con la doctora Ingrid que hay todo un conjunto de elementos técnicos que debe como tal valorarse, que no necesariamente el juez es experto en ellos, y en gracia de discusión, digamos que los abogados tampoco. Probablemente definir si un medicamento, si un determinado producto tiene propiedades fitosanitarias y terapéuticas, o si un determinado producto tiene, para poder ser calificado como medicamento, o si un determinado producto tiene anticuerpos de naturaleza monoclonal que lo llevan a ser de una determinada clasificación arancelaria, pues eso eventualmente requiere una evaluación por parte de un experto. Seguramente la administración tributaria tiene, o en este caso la aduanera, tiene sus propios expertos y sus propios laboratorios, pero en el ejercicio de la contradicción bien podría convocarse o solicitarse una prueba pericial o aportarse como un peritaje por cualquiera de las partes. Pero a donde voy es, hay todo un conjunto de cuerpos normativos que tratan o que tienen influencia en discusiones de naturaleza jurídica.
el decir que una compañía está importando o vendiendo un producto que es medicamento no lo es, o que tiene propiedades fitosanitarias o terapéuticas, es una conclusión que tiene efectos jurídicos, o el decir que, no sé, que un determinado comportamiento se encuentra o no, lo voy a decir por lo pronto así, en condiciones de mercado. Y esa sola expresión tiene, ahorita vamos a volver sobre ella porque esa expresión en sí mismo tiene, pues si bien es cierto, están reguladas en un cuerpo normativo y en algunos casos no están completamente reguladas, pues pueden haber un conjunto de hechos sobre los cuales un experto puede emitir una opinión. Tiene consecuencias jurídicas o puede tener consecuencias jurídicas, pero lo primero es que como prueba, pues los peritazgos deben probar hechos. Si un determinado producto tiene o no determinadas características, o tiene o no determinados componentes que lo corresponden o que corresponden que tenga una determinada clasificación arancelaria o no. O en el mundo de los precios de transferencia, cuando hablamos de unas características económicas, financieras y contables que eventualmente pueden tener una consecuencia jurídica en la forma que se analiza. Entonces, yo creo que lo primero es entender que se prueban hechos no jurídicos, pero que tienen relevancia para el análisis y para la evaluación que el juez, en el ejercicio, por supuesto, de la sana crítica, deberán hacer. Entonces, creo que la importancia es absolutamente fundamental. Es una prueba que, particularmente en materia tributaria, estábamos más expuestos a peritajes de naturaleza contable o experticios de naturaleza contable, que es algo que era, digamos, relativamente común. Hoy, con las discusiones de precios de transferencia particularmente, estamos entrando en otro mundo, casi otro lenguaje, como decía o mencionaba el doctor Cermeño, que no por no estar asociado a evaluaciones de naturaleza química, por hacer un parangón con las clasificaciones arancelarias, no deja de ser un experticio muy enfocado en discusiones de naturaleza financiera, económica, en algunos casos contables, o en otras en un conjunto de reflexiones que armonizan un conjunto de hechos para poder inferir otras consecuencias, no necesariamente de naturaleza jurídica, pero sí desde la perspectiva de lo que es la técnica de precios de transferencia. Entonces, creo que sin duda es un tipo de prueba que adquiere mayor relevancia día por día. Probablemente las sentencias sobre los pronunciamientos que hemos visto en los últimos par de años del Consejo de Estado, en la gran mayoría de ellos están esas 18 sentencias que yo menciono que reúnen o están de alguna manera dentro del proceso, ha sido un elemento importante para la decisión. Entonces, creo que lo primero es enmarcar ese contexto más allá de si estamos hablando de precios de transferencia o clasificación arancelaria o valoración aduanera. Es un poco el contexto de la prueba dirigido a la prueba de hechos, que lo que pretende es justamente brindar convicción para que el juez lo valore en el ejercicio de la sana crítica, o que la contraparte lo controvierta, que probablemente es un tema al que nos vamos a referir ahora. Yo tengo esas reflexiones iniciales sobre el particular. Sí, muy de acuerdo con las intervenciones de la doctora Ingrid y del doctor Andrés. Básicamente, la prueba pericial es un medio de prueba que lo que intenta es aportar, digamos, al proceso un conocimiento experto que no necesariamente tiene el juez y las partes que son parte del proceso. Y muy importante, como el énfasis que hace el doctor Andrés en verificar que ese medio de prueba únicamente se refiere a hechos, y hechos generalmente de naturaleza técnica, científica, artística, y no a hechos o juicios jurídicos. Eso no quiere decir que la prueba pericial únicamente sea, por ejemplo, utilizada para que me digan los componentes físico-químicos de un producto para enmarcarlo en una partida o en otra partida arancelaria, porque es que lo natural y obvio y lo que se espera de este medio de prueba es que esa información que me arroja el perito a través de su informe me brinde las conclusiones jurídicas que como defensa, como abogada, voy a arribar y a las cuales luego estarán sometidas en una decisión racional de los hechos por parte del despacho que esté conociendo el caso. Es decir, no es que necesariamente o no
no solo se pueden circunscribir este medio de prueba a la verificación de hechos técnicos, porque solamente me pueden decir X, Y, Z, sino que lógicamente, y es labor del abogado hacerlo, unir esas conclusiones del informe pericial a aquella hipótesis que desea verificar o confirmar en un proceso judicial. Ojo, la prueba pericial normalmente, o por sugerencia o lo que es deseable, es que brinde dos hipótesis posibles acerca de la controversia que se está planteando. Generalmente en nuestros litigios va a ser posición DIAN, posición contribuyente, y normalmente va a decir con grado de certeza o con grado, perdón, en grado de probabilidad y no de certeza racional, a partir de sus conclusiones, cuál sería más idónea, más pertinente, más razonable a la luz de una metodología o de un lenguaje, como decía en las palabras de César. De ahí que necesitemos desvincular las conclusiones en derecho de lo científico u objetivo que nos pueda aportar un dictamen pericial para, digamos, evitarnos problemas en la etapa de admisibilidad de la prueba y de valoración de la prueba pericial. Andrés también tocó un punto en el que quisiera, digamos, ahondar un poquito más y conocer sus comentarios, por ejemplo, el de Ingrid, y es la base lógica y obligatoria que tiene precios de transferencia, valoración en aduanas, clasificación arancelaria, de remitirnos a cuerpos normativos. Y de ahí las equivocadas decisiones en las cuales sí un dictamen pericial se refiere a ese cuerpo normativo o tiene como sustento ese cuerpo normativo, necesariamente cualquier cosa que concluya va a ser un asunto de derecho. Y ya sabemos para dónde va unir una conclusión de un peritaje a un asunto de derecho, y es básicamente restarle valor probatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la prueba pericial que yo estoy aportando no me la van a medir con el mismo rasero o con el mismo peso, sino que simplemente va a ser tomada como una alegación de parte. Ahí por eso les pregunto a ustedes en su práctica si han tenido la oportunidad de revisar estas sentencias en donde dicen, no, pues el perito se está refiriendo solamente a directrices de la OCDE, las directrices de la OCDE son un criterio auxiliar y también fueron alegados o fueron utilizados como base en el sustento del argumento del abogado, y por tanto eso es una conclusión en derecho. O que, por ejemplo, digan en aduanas, la valoración o la clasificación arancelaria de si el producto era medicamento o un alimento, es una conclusión en derecho, teniendo en cuenta que se ciñe según las metodologías planteadas en el régimen aduanero, en el decreto tal y tal. Es decir, solo por la mera referencia a un cuerpo normativo, ¿consideran ustedes que deberían calificar al dictamen pericial como un asunto de derecho, o en efecto darle el valor probatorio a este tipo de prueba? Andrés, ¿quieres intervenir primero ahí? No, por favor, Ingrid, Bueno, me gustes. ok, bueno, a mi manera de ver, digamos que en materia de clasificación arancelaria, pues hay unas reglas de interpretación del arancel, ¿cierto? Unas reglas de interpretación de unas notas de clasificación, unas reglas de clasificación arancelaria. Y creo que el perito no debería meterse en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que en principio, a mi manera de ver, el perito no clasifica arancelariamente. Él da todo el bagaje, todo el sustento técnico, de uso, de utilización, etcétera, que pudiera en un momento determinado ayudar a una clasificación arancelaria. Pero suponiendo que el perito decide o dice, mire, este producto es un medicamento y por lo tanto se ajusta al hecho de que en las normas de clasificación arancelaria, la aplicación de la regla A, de la regla B, etcétera, etcétera, sí, es un medicamento y debería ir por tal partida arancelaria, ¿verdad? Creo que ahí el tema de la prueba pericial, por ejemplo, eso pasa con el laboratorio. El laboratorio de aduanas
cuando la administración aduanera acude al laboratorio de aduanas, porque los inspectores no son expertos en clasificación, no en clasificación, sino en el análisis de la mercancía. Se toman las muestras y se manda al laboratorio de aduanas. El laboratorio de aduanas hace todo un análisis del producto y llega a una decisión de clasificación arancelaria que instruye a la administración en cómo juzgar un proceso de clasificación arancelaria. Y si tú no estás de acuerdo, te dan una segunda opción, que es una segunda prueba de laboratorio. En la vía administrativa, la experiencia indica de que el perito experto, que en este caso sería el laboratorio, sí hace una clasificación arancelaria y sí instruye cómo debería hacerse o cómo debería clasificarse. Y es así como las personas que trabajan en el laboratorio conocen el tema de arancel. ¿Qué tanto se equivoca el laboratorio? Pues eso, si lo medimos por tiempos o por cantidad de veces en que se gana un pleito, pues uno podría decir que en el 60% de los casos el laboratorio, si el pleito se pierde para el administrado, podríamos pensar que el laboratorio tuvo razón, ¿verdad? Pero la segunda prueba pericial sí es, digamos, un mecanismo del administrado para defenderse de pruebas que en muchas ocasiones, incluso de acuerdo con lo que uno puede alegar, se hacen con un mecanismo técnico que tampoco es el idóneo, porque es importante también tener en cuenta que como acá estamos hablando de mercancías, pues existen formas de hacer los análisis de laboratorio. Entonces, digamos que si uno se pone a pensar, pues el perito, si además de ser un experto en química, es un experto en clasificación arancelaria, pues dar la sugerencia de una clasificación arancelaria no desvirtúa en sí mismo el dictamen pericial. La preocupación sería qué pasa si con lo que él dice la conclusión de clasificación arancelaria es incorrecta, ¿verdad? Porque él puede no ser un experto en clasificación, hasta donde eso desvirtúa todo el análisis pericial que se hizo. Y creo que ahí tanto el juez como los abogados tienen que valorar que para qué se pidió la prueba pericial, ¿cierto? Se pidió para especificar una clasificación arancelaria, pues tenemos jueces que llegan al absurdo de pensar que no obstante el administrado estar demandando a la administración, la única autoridad competente para clasificar es la administración. Y así lo han dicho varios jueces y a los tribunales y al Consejo de Estado les ha tocado reversar esas decisiones de los jueces porque eso pone al administrado en un estado de indefensión. Porque, pues, ¿cómo voy a controvertir si el mismo juez me está diciendo que el único que sabe de clasificación arancelaria o que puede clasificar es la DIAN? Pues obviamente si la DIAN es mi demandada, pues mi estado de indefensión es total y eso lo ha revertido las altas cortes y el tribunal. Pero también es cierto que si yo pedí un dictamen pericial para definir las características del producto y llegar a una conclusión de clasificación, el hecho de que el perito se equivoque en su clasificación no debería desvirtuar el análisis técnico. Y creo que ahí, como tú muy bien lo dijiste, Krishu, el tema es cómo yo como abogado tomo un concepto pericial desde el punto de vista técnico arancelario y técnico de la mercancía y lo complemento con el análisis jurídico de las reglas de clasificación, etcétera, etcétera. Eso en materia de clasificación arancelaria creería que debería ser la forma como deberíamos manejar el tema pericial. Muy bien. Yo creo que hay una zona gris y quisiera que no lo fuera, pero en mi opinión lo hay. En algunos casos creo que la conclusión es fácil, lo podemos ver en muchas sentencias. El peritaje concluye que una determinada comportamiento de una compañía cumple con el principio de plena competencia. Esa es la conclusión del peritaje. Cumple con el principio de plena competencia. Lo cual, dicho sea de paso, es el centro de la discusión jurídica. ¿Se está cumpliendo o no con el principio de plena competencia señalado en el artículo 260 rayados? Y
Cuando se han presentado esas situaciones, considero yo que como muy buen tino, el Consejo de Estado ha dicho, el perito no puede concluir eso. Está excediendo lo que puede hacer porque no solamente está analizando unos hechos, sino que está definiendo la consecuencia jurídica de esos hechos. Entonces, creo que en algunos casos es fácilmente concluible que hay conclusiones que son conclusiones no solamente técnicas, sino jurídicas. Y como bien sabemos, el único perito en derecho, perito, es el juez, o sea, el que conceptúa al final del día. Entonces, yo creo que en esos casos, pues es relativamente claro la situación. La posición del Consejo de Estado ha sido, a mi modo de ver, muy clara y continua sobre ese punto. Sin embargo, no siempre es tan claro. Piensen ustedes en un debate, es un debate que estaba en las sentencias, voy a dar un par de ejemplos. Una compañía tiene una situación de naturaleza extraordinaria derivado de una crisis económica que afrontaron sus clientes. La crisis económica que tienen los clientes de esta compañía se traduce en que tiene una enorme provisión de cuentas por cobrar. Tuvo que provisionarlas o castigarlas desde una perspectiva absolutamente extraordinaria, entendiendo, y bajo la definición de extraordinario que ya se ha dado en el mismo Consejo de Estado, como lo no rutinario. Entonces, el punto sería, ¿esto representa un ajuste de comparabilidad? ¿Es válido? ¿Es realmente una situación extraordinaria? De hecho, el estatuto tributario no regula las situaciones extraordinarias. En ninguna parte se define e incluso fue necesaria en algunas sentencias del Consejo de Estado sobre este punto, tal vez comenzando en el 2018, para aclarar un poquito el concepto de la extraordinariedad. Se presenta un perito que dice, oiga, más allá de los precios de transferencia, porque no hay ninguna oposición sobre eso, el perito analiza y evalúa si es que realmente hay una situación extraordinaria. Examina unas circunstancias económicas que afectaron a los clientes, examina el comportamiento histórico de la provisión de las cuentas por cobrar y el perito concluye que es una situación extraordinaria y que su comportamiento excede lo que normalmente la compañía tenía por comportamiento rutinario. Pues resulta que una conclusión de esa naturaleza está impactando el artículo 260-4, porque el artículo 260-4 nos dice algo que suena muy simple y es compare lo que es idéntico, porque si no es idéntico no lo puede comparar, salvo que elimine la diferencia. Y para ello aplique ajustes de naturaleza técnica, económica, financiera y contable. Y digo yo, cuando nos dice económica, financiera y contable, sin regular cuáles son, pues nada más y nada menos que se trajo a cualquier ajuste de comparabilidad toda la ciencia económica, toda la ciencia financiera y toda la ciencia contable, que aparece en toda la multitud y enorme pluralidad de situaciones que pueden abordar una compañía en su comportamiento en el mercado. Entonces, en el caso de esta sentencia, tal vez del año 23, se aceptó ese peritazgo, también fue alegado por las partes. En la sentencia se entiende como el juez en su valoración del peritazgo considera que esa opinión reafirma o prueba los hechos que se estaban alegando como parte, pero fíjense ustedes que realmente lo que se está definiendo es un elemento jurídico. El elemento jurídico es el 260-4. Si hay diferencias, ajústelas. Y si no las puede ajustar, elimine ese comparable. Creo que en algunos casos puede haber una línea gris. El perito en este caso no concluyó si hay precios si hay cumplimiento o no del principio de plena competencia. Entonces, creo que esa zona gris es un poco entender qué es lo que prueba un hecho, qué es lo que prueba una situación, en este ejemplo, de naturaleza extraordinaria, que amerita la existencia de la diferencia, un ajuste de comparabilidad, pero indudablemente tiene efectos de naturaleza jurídica, porque si la conclusión del perito es que en efecto existe una diferencia y que la técnica de precios de transferencia demandaría ajustarla, pues es una conclusión que tiene consecuencias jurídicas. ¿Está el perito opinando sobre algo de derecho?
pues no está concluyendo en sentido estricto si se cumple el 260-2 o no, pero está dentro del proceso racional, es uno de los elementos críticos para llegar a esa conclusión. Entonces, creo que en algunos casos la línea puede ser algo gris. Probablemente en el ejemplo que estoy poniendo se juegan elementos de naturaleza contable o financiera, que pues ameritan una valoración por parte de un experto, pero no solamente creo que sea el expertise asociado al mero elemento contable, de decir, en mi ejemplo, las cuentas por cobrar provisionadas correspondieron a X porcentaje durante tantos años, sino a cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista de la valoración de precios de transferencia. Y es decir, es una diferencia, y si una diferencia de esta naturaleza permanece, pues no se están respetando los estándares de comparabilidad. Entonces, yo creo que la frontera puede tener algunas partes un poquito sinuosas que no son completamente definidas. Creo que la posición que se ha tenido por parte del Consejo de Estado ha sido cuando se está valorando en esencia si se cumple o no el principio de plena competencia como una conclusión del perito, el mensaje ha sido, esa es una conclusión de naturaleza meramente jurídica, que de hecho es lo que está en discusión, si se cumple o no el principio de plena competencia, y se han desestimado esas conclusiones. Entonces, creo yo que como mencionaba, la frontera puede tener algunos limitantes, o más que limitantes, puede tener algunas zonas un poco menos grises, porque en cualquier caso, creo yo que en general, digamos, todo peritazgo puede tener o rondar por esa vía. Piensen ustedes en las reglas para construir un puente, que está en un elemento normativo. No es un tema químico, es un ingeniero el que tiene que conceptuar si se respetó o no. Pero cuando se dice que esto debe tener determinado contenido de acero, y asumamos que es una regla técnica de construcción de puentes, de lo cual no tengo absolutamente ningún tipo de idea, esto es una situación meramente hipotética, y el perito concluye que sí tiene un determinado contenido y que cumple la regla técnica XX, pregunta, ¿el perito está conceptuando sobre un aspecto jurídico? ¿O está opinando sobre un aspecto técnico que a su vez es referido por un cuerpo normativo? En algunos casos más detallados, en otros menos detallados. Y el ejemplo típico en precios de transferencia es cuando nos dice, pues compare el margen de utilidad bruta, es ventas menos costos de utilidad bruta. Ok, pero en algunos casos cuando nos dice aplique ajustes de comparabilidad que pueden estar basados en toda la ciencia contable, en toda la ciencia financiera y en toda la ciencia económica, no podemos decir que opinar sobre un aspecto, en mi ejemplo de ajustes de comparabilidad de naturaleza financiera, económica o contable, sea una opinión de derecho, así tenga consecuencias jurídicas. Porque creo que eso podría terminar, digamos, frustrando o recortando o casi mutilando mucho la capacidad probatoria de un experto y del propio peritazgo. En ese punto yo quisiera, digamos, mirar el tema de valoración aduanera porque creo que es el que más se ajusta al ejemplo que está teniendo Andrés, porque el tema de clasificación arancelaria es como muy técnico, pero el tema de valoración aduanera, por ejemplo, cuando uno habla del método de valoración de mercancías idénticas o similares, el que un perito pueda llegar a decir, mire, esta mercancía es idéntica a esta otra, ¿cierto? O es similar a esta otra porque tienen comparabilidad, porque tienen intercambio, porque en el mercado se comportan de esta u otra manera, pues sí o sí va a tener un efecto en materia de valoración aduanera y sí o sí va a tocar las normas de valoración aduanera, porque si a un empresario o a un declarante le desconocen el método de valor de transacción y le hacen un estudio de valor o una sanción basada en la aplicación de métodos subsidiarios como el de mercancía idéntica o similar, pues el que el perito llegue a la conclusión de que la mercancía objeto de valoración frente a la mercancía que está revisando contra la cual la DIAN la está comparando es idéntica o similar, sí o sí va a generar un efecto jurídico. Y es porque el perito sí se va a tener que pronunciar sobre las condiciones que establece el acuerdo de valoración, cuándo se puede entender como una mercancía idéntica o cuándo se puede entender como una mercancía similar. Y eso no hace que su peritazgo sea un alegato jurídico, eso hace que su peritazgo tenga un fundamento técnico que puede ser químico, físico o jurídico, ¿sí? Entonces, digamos que
En esos puntos sí, como muy bien lo dice Andrés, en materia de valoración aduanera sí es más fácil moverse entre lo jurídico, el estudio que se está haciendo por parte del perito, y eso no desvirtuaría la eficacia el análisis que debería hacer un juez, siempre y cuando el análisis que podría hacer el juez al momento del peritaje. A la final, todo peritaje va a tener una consecuencia jurídica para Claro. alguna de las dos partes. Claro, a ese punto iba, y es que, ¿qué sentido tendría el análisis o la verificación de un hecho técnico si es que esa verificación no nos va a ayudar a corroborar una hipótesis jurídica que va a tener efectos jurídicos? Es decir, nadie va a aportar una prueba en donde en efecto esa prueba no ayude a corroborar su hipótesis, y en todo caso, si no llegase a tener un efecto jurídico, pues no cumpliría con los requisitos de prueba pertinente, conducente y útil. Es decir, o sea, ya llegaríamos a ese punto de ser tan objetivos, tan científicos en la prueba, que literalmente le quitaríamos toda la ayuda o todo el objetivo de aportar precisamente este tipo de pruebas para corroborar la hipótesis del contribuyente o de la DIAN. Y ya hablando un poco de los cuestionamientos que normalmente vemos en la práctica a este medio de prueba, y también sabemos que parte de la doctrina y de la jurisprudencia han comentado acerca no sé, de la calificación de esta prueba como una prueba reina, como una prueba sofisticada, como la prueba con mayor valor probatorio. Y de ahí que muchos abogados, digamos, han iniciado y desarrollado la tesis de no, simplemente el abogado de la contraparte no puede contradecir el dictamen pericial que estoy aportando de parte porque no tiene los conocimientos técnicos, la experiencia, X, Y, Z para alguna u otra forma de desacreditar la validez de las conclusiones del dictamen. De ahí que sería interesante escuchar las opiniones de ustedes dos acerca de la posibilidad real que existe en un litigio de controvertir como abogados las conclusiones de un peritaje, o si consideran que debe ser aportado necesariamente un peritaje de refutación al proceso para desacreditar o cuestionar o solicitar aclaraciones acerca o frente a las conclusiones del perito. Yo creo que tal vez aquí con Andrés tenemos una posición en contrario. Buenísimo. Yo creo que una parte, un concepto de un perito, salvo que el error sea pues palmar, como decía Jairo Parra, salvo que el error sea palmar, que hasta uno de abogado pues se da cuenta. Creo que si la discusión técnica, si la discusión versa sobre la parte muy técnica del peritaje, creo que la única manera como se podría desvirtuar es con otro peritaje. Y de hecho en aduanas se reconoce eso. En aduanas la forma como tú desvirtúas una prueba de laboratorio es con otra prueba de laboratorio, no con los alegatos de las partes, porque si la parte era la técnica en el proceso, pues obviamente, ¿para qué pidió el peritaje, verdad? O ¿para qué pidió el medio de prueba como peritaje? Ahora, también y en este caso, por ejemplo, el administrado es en el caso de valoración o en el caso de clasificación, quien en últimas conoce su producto y puede sí decirle al perito, mire, usted de acuerdo con las reglas como se debe hacer el análisis del producto, usted se equivocó en el procedimiento técnico, usted debe haber aplicado este y este procedimiento, pero no es un alegato desde el punto de vista jurídico, sino es un alegato de otra índole. Y sí, yo sí creo que, salvo que en los casos en los que el perito ha cometido errores en
por ejemplo, la forma como hizo las pruebas jurídicas, la prueba técnica, en la forma como desarrolló el proceso, pues sí la parte puede discutirla, pero ya si todo está razonablemente bien, digamos, la prueba, el procedimiento estuvo bien. El hecho de que a mí no me haya gustado cómo apareció el perito o los resultados de la prueba pericial, pues creo que puede ser un poco más difícil desde el punto de vista del abogado o el administrado entrar a discutir el peritaje sin otro peritaje que lo contradiga. Okay. Sí, sí, digamos que tal vez lo primero es qué dice el Código General del Proceso, ¿no? Entonces, el código nos dice 3 cosas, o 4. Lo primero es que un peritaje se controvierte con otro peritaje, o en audiencia, si se quiere controvertir, la contraparte puede interrogar al perito y controvertir el peritaje, o 3, que puede hacer ambos, ¿no? Eso es lo formal. Pero hay un elemento adicional y es la sana crítica del juez. El juez no está obligado a seguir el peritaje. De acuerdo. Y un ejemplo claro y en precio de transferencia de un caso relativamente reciente, interesante sobre eso, donde el juez admitió parte del peritaje, pero tuvo su propia opinión. El centro de la controversia era si podía predicarse un ajuste de comparabilidad asociado a intangibles. En un comparable correspondía a amortización de intangibles propios y en la parte analizada correspondía a pago de regalías. Ambos conceptos, económicamente hablando, reflejan la explotación del intangible. En un caso no es mío, pago regalías, en el otro caso es mío y lo que hago es amortizar ese intangible. El perito asimiló los dos conceptos. Desde el punto de vista económico, consideró que ambos conceptos podían ser económicamente similares a la explotación. Esa fue la opinión del perito y ameritaba como tal una determinada ajuste de comparabilidad. Esa fue la posición del perito, entre otros aspectos que se ventilaron allí. El Consejo de Estado valoró y tomó su propia posición y consideró que esa no era una asimilación plausible. Considero que esa no era. Entonces, yo creo que el juez puede valorar y tiene toda la libertad para hacerlo, entender o aceptar o no el peritaje, las contrapartes para objetarlo, pero también creo que la primera forma de objetar un componente eminentemente técnico es a través de la misma técnica. Y si estamos hablando de que un perito está probando hechos, o en este caso va un poco más allá, porque determina que de un conjunto de hechos se derivan ciertos elementos que la técnica demanda, que es donde está la frontera gris, pues el perito lo que debería, perdón, la contraparte lo que debería hacer es objetarlo a través de los mecanismos que le brinda la ley. Otro peritaje, eventualmente argumentos de parte, con a mi modo de ver, claridad que los argumentos de parte, hablando de una técnica donde un perito experto está dando una opinión, probablemente el mejor mecanismo para objetarlo es a través de otra opinión técnica. Claro, en algunos casos podemos ver hechos notorios, ¿no? Si un perito parte de la base de que hay un determinado comportamiento de un producto en el mercado y el hecho notorio es que es otro, pues eventualmente con un argumento de parte, con las debidas pruebas, podría controvertirse. Pero en principio, si estamos hablando de la técnica, y aquí quiero hacer una claridad, tan técnica es la aproximación de valoración de un elemento de naturaleza química que tiene que pasar por un laboratorio, como la valoración de aspectos económicos, financieros o contables. Cada uno en su propio campo de experticio. Probablemente en materia tributaria estamos más acostumbrados a tener una profunda y muy cercana interacción con todos los aspectos contables, un poco menos con los financieros y al menos históricamente menos con los económicos, pero hoy en día es un punto de gran relevancia. Entonces, yo creo que ese proceso de controversia y de controvertir la prueba es válido a través de todos los mecanismos, pero también tiendo a pensar que salvo que existan hechos notorios, la forma de controvertir un peritaje no es solamente con argumentos de parte. El juez en su libertad de sana y en el ejercicio de la sana crítica podrá, por supuesto, valorar el peritaje y considerarlo o argumentar por qué razón no lo considera. Entonces, creo que esos son los elementos para hacer una controversia alrededor de lo que es
un peritaje o cómo en efecto debe ser objetado. Ahí Andrés resalta algo muy importante y es que una ciencia no deja de ser ciencia por su carácter objetivo o subjetivo. Normalmente se llega a tildar, digamos, el régimen de precios de transferencia como una ciencia, podría incluso en la literatura como inglesa le dicen ciencia basura, porque está abierta a demasiadas interpretaciones, a demasiado subjetivismo, es una ciencia calificada como ciencia humana, entonces es aún más susceptible de error judicial en caso de valoraciones indebidas de peritajes aportados. Y de ahí que yo sí creo absolutamente necesario mejorar nuestras prácticas de confrontación de la prueba pericial, porque es que si no mejoramos esa etapa de confrontación de la prueba pericial, la que se va a ver perjudicada es la etapa de valoración. Es decir, ejercicios efectivos de confrontación mediante contestaciones de demandas, de reformas de demandas, o incluso si los peritajes son aportados en sede administrativa, en las resoluciones de los recursos de reconsideración, y otra vez volviendo a la sede judicial, en la misma audiencia de pruebas, en donde se pueda, a través de esas confrontaciones, depurar la calidad de la información que estaba siendo aportada a través de ese informe pericial. Claro que facilita la valoración por parte del juez. Los abogados de la DIAN, pues en mi experiencia, digamos que atacan los dictámenes de precios de transferencia con los mismos argumentos que han sostenido, no sé, desde el requerimiento especial. Entonces es un poco absurdo que el dictamen pericial obvio habla de metodologías, obvio habla de ajustes de comparabilidad, de la selección de comparables, pero digamos con una metodología, un lenguaje, una ciencia, ¿cierto? Y de ahí arriba conclusiones. Pero las confrontaciones de la DIAN, porque las califico de débiles o antitécnicas, porque atacan directamente las conclusiones del peritaje, pero no la metodología o los filtros racionales que ayudaron a arribar a esa conclusión pericial. De ahí que esa sea la dificultad de una confrontación directa de, en nuestro caso, la DIAN, versus a una confrontación vía un peritaje de refutación. Sin embargo, y quisiera resaltar este punto porque creo que es demasiado relevante en la práctica judicial, y es, imagínense el escenario en donde las pruebas periciales pasaran derecho, y perdónenme la expresión, sin una sola confrontación. Eso significaría o daría a una presunción, y es que prácticamente la prueba es infalible, es perfecta, y claro que tan no lo son, y precisamente incluso las pruebas de laboratorios que hablaba la doctora Ingrid, tan son infalibles y tienen limitaciones que necesariamente necesitan de un experto en ese área de conocimiento que venga a aclarar ciertos hechos técnicos para precisamente poder tener una decisión racional acerca de esos hechos. Necesariamente luego de esta confrontación viene, como decía el doctor Andrés, una sana crítica, una libre valoración del medio de prueba por parte del juez, y de allí la preocupación que vuelvo a reiterarles, y es el carácter de superprueba que se le está dando a las pericias. Y casi que los únicos cuestionamientos, o la mayoría de los cuestionamientos que se le está haciendo a la prueba pericial por parte de, sea la DIAN o sea el contribuyente, que normalmente son los contribuyentes los que aportamos ese medio de prueba, yo creo que por falta de recursos en la administración, es precisamente frente a la calidad del experto. Vemos en nuestros procesos judiciales que atacan, por ejemplo, a peritos expertos en precios de transferencia por su calidad de abogado. O, por ejemplo, porque no tiene, en muchas ocasiones dicen porque no tienen los estudios y las credenciales suficientes, cuando sabemos que no hay una carrera de pregrado de precios de transferencia o de valoración en aduanas o de clasificación arancelaria. Y se alejan del estudio verdaderamente importante, que es la calidad de la información que está en el dictamen pericial. Es decir, la conclusión y mi preocupación, y creo que
sería valiosísimo si ustedes pueden comentar acerca de sus apreciaciones, es, oigan, en serio debemos mejorar nuestra práctica pericial mirando con más celo la calidad de las conclusiones, de la metodología, de la información, de la contrastabilidad y el control intersubjetivo que se puede hacer frente a todas las apreciaciones del dictamen y cómo se formó, versus a la mala práctica de enfocarnos en si el perito es experto o no es experto, o dónde estudió o cuántos años de experiencia tiene. Claro que eso es importante, pero eso será objeto del primer filtro, que es la admisibilidad de la prueba pericial. Pero ya en tratándose de la confrontación, de la valoración de la prueba para una decisión racional acerca de los hechos, pues considero que lo más importante es hacer el filtro de la calidad de esa información. Si la doctora Ingrid me permite, comienzo por unos comentarios. Yo creo que tal vez lo primero a considerar es una prueba. Entonces, antes de hablar de los requisitos del peritazgo, tenemos que hablar de los requisitos de la prueba. La pertinencia, la conducencia, la idoneidad y debería decir la oportunidad. Porque no olvidemos que en materia de precios de transferencia, y así es la posición que se ha planteado por parte del Consejo de Estado, el perímetro probatorio está circunscrito a la documentación comprobatoria. Entonces, como tal, es una prueba y debe cumplir con esos requisitos. Y hemos visto casos como el Consejo de Estado ha dicho, oiga, usted hizo una multiplicación, una suma, el perito sumó, dividió y llegó a una conclusión que es completamente inconducente para el pleito que se está, o para el problema jurídico que se pretende discutir. Entonces, aquí, hecha esa observación, entendamos que la prueba pericial, y esto es por definición del 226 del Código General del Proceso, es aquello que requiere un especial conocimiento científico, técnico y artístico. Yo creo que sería perfectamente válido objetar un peritazgo sobre la base de que aquel que está rindiendo su opinión pues no tiene los conocimientos especiales, científicos, técnicos o artísticos que demanda la regla del Código General para poder actuar como perito. Pero adicionalmente, y este es un lugar común porque es lo que dice la ley, hay 4 puntos que tienen que ser considerados, y es que, entre otros requisitos, el dictamen debe, y este no es una presunción, no es una sugerencia, es un mandato de ley, debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Y estos son los elementos que en muchos casos se han traducido en que el Consejo de Estado o las Cortes no lo consideren viable o conducente o pertinente. Y es la falta de claridad, de precisión, de exhaustividad, de detalle. Entonces, si un documento de esa naturaleza requiere o reúne estos requisitos, digamos, si el enfoque de la administración o de la contraparte, para no personalizar en la administración tributaria, de la contraparte es exclusivamente, y de hecho lo vemos en muchos casos, es controvertir las calidades del perito, pero no controvertir la técnica, y en algunos casos ni siquiera controvertirlo, porque creo que hay un lugar, no sé si llamarlo realmente lugar común, pero parece una práctica, es que los peritazgos no se controvierten, sino que se controvierten, como Krishu bien anota, a través de atacar las conclusiones con argumentos de parte que forman parte de la misma argumentación que se ha desarrollado durante el proceso. Pero en el fondo se atacan las conclusiones, pero no el proceso. Y eso en algunos casos sencillamente es que ni siquiera hay controversia. Yo creo que es un punto en que la administración debería avanzar, aunque ya hay algunos casos donde alguna controversia, donde por lo menos se planteó un concepto que yo creo que es un concepto un poquito ajeno a nuestro ambiente jurídico, que es el de testigo experto. Y yo creo que ahorita podríamos detenernos un poquito en ese concepto, pero estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos olvidar, primero, que es una prueba y debe reunir algunas condiciones particulares como prueba, pero a su vez como peritazgo tiene que cumplir con estos 4 parámetros que menciono. Pero también creo que, al menos desde la perspectiva de precios de transferencia se refiere, esa
posición sobre el perímetro probatorio limitado a la documentación comprobatoria, pues también impone una especie de parámetros en los cuales debe juzgarse un peritaje. Cuando uno encuentra un peritaje, y lo hemos visto en la práctica, donde una determinada compañía hace un estudio de precios de transferencia y concluye que el método es el método A y que los comparables son los B, y cuando uno ve el peritaje, lo que dice, no, es que el método es el X y los comparables son los Y. O sea, hay un replanteamiento completo. La posición que hemos visto es, debería haberse modificado el estudio. No está en el estudio. Pero también hemos visto otras aproximaciones. Un contribuyente determina una específica aproximación y la DIAN la rechaza. Y el peritaje lo que hace es eventualmente evaluar algunos elementos de la aproximación inicial, pero también versa sobre la forma en que se aproximaron, la comparabilidad, los elementos que se tuvo en cuenta por parte de la DIAN. Claramente, en un caso como ese, yo creo que no se le puede exigir al contribuyente que haya incluido en su estudio las razones por las cuales debería haber controvertido de manera previa a la presión de la administración tributaria por una sencilla situación de imposibilidad. Entonces, sí, creo que el punto allí es claro, pero hay que entender que se prueban hechos, que se debe reunir y debe haber conducencia, pertinencia, idoneidad y clara oportunidad en este caso, y que pues debe haber claridad, solidez, exhaustividad y detalle, y agregaría asertividad en la opinión del perito. Digamos que en materia aduanera, yo estoy de acuerdo con el doctor Andrés. El perito sí debe ser una persona idónea para dictar un peritaje. Es cierto que no existen carreras de valoración, de clasificación arancelaria, pero también es cierto, o de precios de transferencia, pero también es cierto que, pues sí, por ejemplo, dependiendo de los hechos que se van a aprobar con el peritaje, pues sí existen carreras afines. Está lo económico, lo financiero, lo contable, lo químico, lo físico. Entonces, digamos que en ese punto creo que sí es válido el que se controverta una idoneidad, pero también es cierto que, ¿qué pasa si el perito no es que tenga los mejores cartones, pero su opinión fue buena? Buena no en el sentido de que haya sido favorable para el que la solicitó, sino técnicamente buena. Creo que ahí debe haber una discusión más de fondo, y es si el perito es, no necesariamente es lo más técnico, pero su análisis de peritaje fue bueno, pues le tocará al juez, dentro de los procesos de valoración aduanera, determinar qué tanto valor probatorio le va a dar a ese peritaje. Si lo puede sacar, si lo puede sacar del concepto de un perito y lo puede mandar a otro tipo de prueba con una valoración distinta. Por ejemplo, ¿verdad? No lo valoro como perito, pero lo valoro como, por ejemplo, un testigo técnico. Poner un ejemplo. Voy a poner una cosa así. Pero también es cierto que es que a veces los abogados somos muy tranquilos y volvemos nuevamente a las discusiones que tuvimos hasta en la vía gubernativa, y no nos ocupamos de analizar de fondo también los temas. Como muy bien decía aquí el doctor Andrés, creo que hay una discusión, y es si el procedimiento, si la metodología, si la forma como el perito hizo su trabajo fue buena o fue mala. Es un análisis que el abogado lo tiene que hacer más allá del resultado del perito. Y no solamente limitarse a definir, si me dio la razón, entonces no digo nada, y si no me dio la razón, entonces lo discuto por su parte profesional, y la parte técnica donde queda. Y creo que ahí es donde se puede enriquecer mucho más un juicio, y se le puede dar mayor contexto al juez, incluso, de cómo mirar el peritaje, cómo hacer el análisis probatorio. Pero a la final, quien define si ese perito o ese peritaje tiene un valor absoluto, relativo, es conducente, etcétera, etcétera, pues va a ser el mismo juez el que va a definirlo.
pero sí debe cumplir los medios, la técnica de cualquier medio probatorio. O sea, yo no puedo probar una compra-venta con, poner un ejemplo, con un peritazgo, pero pues a ver, ¿cómo va a probar una compraventa con un peritazgo? ¿Sí? Pero sí, obviamente, el análisis del dictamen pericial sí tiene que ser más de fondo y no limitarse única y exclusivamente a una argumentación que ya es conocida dentro del expediente, que es la argumentación de las partes. Eso sobra. A veces uno se pone a mirar los expedientes y no salimos de la misma argumentación, y no hay nada de fondo en el análisis de un peritaje. De acuerdo con sus dos intervenciones, y yo creo que podemos rescatar entonces que las tres personas que estamos acá dando esta conversación, y es definitivamente que hay unos presupuestos mínimos, ¿cierto?, que debe tener todo informe pericial, que muy bien, como dice Andrés, todos podemos leer el artículo 226 y esos son los requisitos mínimos, ¿cierto? Acreditar la experiencia, acreditar qué método se está usando, si es el que generalmente se utiliza en esa ciencia o en esa práctica, cuántos peritajes ha rendido en tantos años. Y si uno se pone a leer esos requisitos que son 10, creo, unos 10 bullets en esa norma, uno tiende a pensar que la legislación le da una preponderancia al carácter subjetivo, es decir, a la calidad del perito, que a la calidad de la información y de las conclusiones y de las metodologías. Creo que solo hay 2 o 3 puntos que versan acerca del fondo, de lo que debería tener un dictamen o de lo que debería informar el perito a través. Se te fue el audio. El punto que rescato es que en tratándose de la valoración probatoria, definitivamente la contradicción debería enfocarse ya un poco más hacia el fondo del asunto y no frente al sujeto, toda vez que esta es una etapa mucho más temprana, que es la admisión de la prueba. Ahorita Ingrid nos estaba comentando de, digamos, el valor que se le puede dar a este medio de prueba. No sé si se quiere utilizar la palabra degradándolo a otro tipo de prueba, como puede ser una prueba documental. Es decir, uno poder aseverar que como el dictamen pericial que aporté no cumplió con X requisitos, por favor, déle el trato de prueba documental o que el despacho de oficio así lo decida. Pues a mí me parece un poco, sí, me parece es poco garantista, me parece que viola el derecho de defensa del contribuyente que hace todo un esfuerzo por contratar. O sea, es que no solamente el esfuerzo económico de lo que cuesta una prueba pericial, sino las implicaciones también en conocimiento experto que se le puede o no aportar al proceso. Si tratamos el informe pericial como una prueba documental, es un papel con unas conclusiones, unas metodologías, un lenguaje, versus si lo tratamos como una prueba pericial en sentido estricto, pues va a tener la capacidad de viva voz el experto comentar sus conclusiones, podrá ser contradecido en audiencia, podrán tener aclaraciones, porque la idea de la prueba pericial es precisamente llenar el proceso de conocimiento experto, que el juez tenga al menos las bases de esa área de conocimiento para fallar de manera racional. Entonces, a mi juicio, sí sería degradarlo o bajarle el valor probatorio al documento que estoy aportando, si es que se quiere entender la prueba pericial como un informe pericial, una mera prueba documental. Y de ahí que nos dé chance también para hablar del testigo experto. Han habido confusiones a lo largo de los últimos años acerca de las diferencias particulares de estos tipos de prueba, de la prueba testimonial y particularmente, o de la patica de la prueba testimonial, lo que es testigo experto versus lo que es y las implicaciones de una prueba pericial. En la hora y media que llevamos de conversación, únicamente nos hemos referido a prueba pericial. El testigo experto no es nada diferente a un testigo, a una prueba testimonial, ¿cierto? Una persona que tuvo conocimiento directa o indirectamente de unos hechos
que en este caso serían también hechos técnicos y que tiene un conocimiento experto de esos hechos que conoció directa o indirectamente. Básicamente, para ponerlo en palabras más sencillas, un testigo experto en un litigio de precios de transferencia podría ser las personas que elaboraron el estudio de precios de transferencia. Esas personas conocieron directamente, no sé, la elaboración en la escogencia del método seleccionado para evaluar determinada operación, estuvieron presentes en la selección de las comparables, vieron viable o no realizar algunos ajustes de comparabilidad, etcétera, versus un perito experto, que es una persona tercera, independiente al proceso judicial, que únicamente arriba al proceso para dotar conocimiento experto, para hacer la verificación de hechos técnicos y para, con grado de probabilidad, dotar de valor probatorio la hipótesis de la parte que lo aporta. De ahí que quiera abrir la discusión acerca de si han tenido estas discusiones de testigo experto, perito, prueba documental, es decir, como ese mix y esa confusión de pruebas en materia tributaria y aduanera. Andrés, estás en mute. Aquí hay como unas líneas grises, pero yo creo que parten un poco de la diferencia entre common law y nuestro sistema. Porque, digamos, en common law, en el sistema de Reino Unido, en el sistema norteamericano, el concepto de testigo experto, expert witness, tiene de hecho una asociación que a mi modo de ver es como nuestro peritaje. Ese es el concepto. De hecho, y como dato curioso, hay un expert witness, un testigo experto muy famoso, que en el año 79 dio una opinión en un caso en Estados Unidos. De hecho, este testigo experto fue un economista llamado Charles Berry, fue tan importante su aporte que la razón financiera que él utilizó para dar su testimonio experto, pues a la postre fue incorporada hoy en día en las guías de la OCDE, con una utilización, digamos, modulada. Es un método que tiene algunas complejidades, pero la razón Berry fue construida por un economista. De hecho, era un testigo experto de la administración tributaria. Y de hecho ni siquiera conceptuó si la empresa norteamericana estaba cumpliendo o no los precios de transferencia o el principio de plena competencia en las definiciones aún primitivas de aquella época. Lo que concluyó era que su contraparte ganaba mucho e hizo análisis muy extensos y detallados sobre por qué cree que ganaba mucho y se creó la razón Berry. Ese fue un testigo experto en el sistema common law. Pero yo creo que si estamos llegando a lo que es más cercano al testigo experto en nuestro medio, pues es el peritaje. Ahora, podría ser admisible un testigo que haya tenido, porque recordemos que el testimonio debe ser una persona que tuvo conocimiento directo de unos hechos. De hecho, si no se llama testigo de oídas, ¿no? Al menos particularmente en materia penal lo vemos así. Entonces, pues debe tener conocimiento directo de unos hechos. ¿Será admisible una prueba en la que, no sé, un analista que preparó la búsqueda de comparables explique cómo lo hizo y por qué consideró o qué hechos de los cuales estuvo acceso para realizarlo? Eventualmente sí, la conducencia, habría que entender si la conducencia es razonable para explicar algo que está en el estudio y que ya fue aportado como prueba. Pues me parece que allá hay un tema de qué conducente es. Pero también hay un caso, y en alguno de los pronunciamientos, tal vez del año pasado, sí, creería que es del año pasado, la DIAN presentó un testigo experto a uno de sus funcionarios. Y esa presentación de ese testigo experto, de hecho, fue desechada por el juez bajo un argumento simple pero muy preciso. Y esta persona no fue testigo, no participó en las discusiones, de hecho se afirma expresamente que no tuvo ningún contacto con el proceso de auditoría, que no es supervisado directamente por el equipo que hizo la auditoría o preparó la liquidación o hizo la investigación. Entonces la conclusión del juez es ¿de qué puede dar testimonio? Y yo creo que es un planteamiento que reúne
y creo que aquí lo simple se acerca a la perfección, yo no puedo dar testimonio de algo sobre lo que no tengo acceso, porque si no, es otro tipo es otro tipo de figura, o bien argumentación de parte, o bien peritaje. Pero recordemos que si es peritaje, hay unas reglas que se deben cumplir, entre ellas la independencia, la autonomía y pues la convicción completamente independiente y desprovista de intereses del perito, que pues en un caso como esos pareciera que pudiera estar comprometida por la relación legal y reglamentaria que existe con el funcionario. Pero yo creo que ese concepto de testigo experto realmente lo asimilo a nuestro concepto de peritaje, y si estamos hablando de rendir testimonio, tiene que ser sobre lo que se tiene efectivamente constancia o evidencia, o son hechos que se han presenciado y sobre los cuales se pueden vertir ese testimonio, nuevamente, para acreditar hechos, no argumentaciones de parte. Yo no tengo experiencia de testigos expertos. Yo no he tenido experiencia de testigos expertos realmente, pero comparto la posición de Andrés. Uno primero tiene que llegar a la conclusión de que es un testigo. Y el testigo es el que conoce de primera mano un hecho, por lo menos así en penal. O sea, yo no puedo ser un testigo experto en balística porque para analizar una bala que mató a alguien será un perito experto en balística. Pero un testigo realmente, por lo menos en lo que a mí me enseñaron en materia probatoria, es el que tiene el conocimiento de los hechos que se están siendo objeto de discusión. Y aquí un testigo, pues no tendría ese conocimiento. Ahora, sí creo que definitivamente, más allá de eso, pues en últimas el hecho de que sea experto, con idoneidad y demás, tienda más a ser un peritaje que un testimonio experto. De acuerdo, y de ahí necesariamente debemos concluir que no le debemos restar el valor probatorio que tiene un testigo experto. Es decir, entendemos cuál es la naturaleza, las virtudes de cada medio de prueba, como son la prueba pericial y el testimonio, pero yo sí considero muy relevante que en ciertos procesos, en ciertos litigios, es deseable tener testigos expertos. Por ejemplo, no es lo mismo que el juez reciba el estudio de precios de transferencia de la compañía y en el estudio de precios diga, no sé, este era un distribuidor de riesgo limitado, entonces se fue por un TU, ¿cierto? De tener de viva voz al equipo que preparó el estudio de precios de transferencia, en donde se le pueda explicar al juez por qué sí, y perdón, me faltó un detalle, en tratándose, no sé, de un commodity, en donde es deber legal utilizar un método PC, para el caso en concreto, se decantaron por utilizar un método TU. No es lo mismo que esté en un papel a que una persona experta, porque el testigo, ojo, tiene que tener las credenciales casi de un perito, tiene que tener la calidad de experto, le pueda contar al juez de viva voz y con todas las aclaraciones, cuestionamientos que se le hace también a un perito en audiencia, cuáles fueron las razones por las cuales, siendo deber legal en tratándose de un commodity, utilizar un PC para este caso en concreto, con cierto perfil funcional, con ciertas características, con ciertos análisis propios de la ciencia de precios de transferencia, se decantaron por utilizar un TU. Entonces, muchas veces decimos como no, menos mal no testigo experto, sino prueba pericial. Ojalá sea prueba pericial y no testigo experto. O sea, las dos tienen su valor, a las dos, ojalá y es deseable que se utilizaran las dos en el litigio en que así se necesitase, porque pues tampoco la idea es tener un acervo probatorio riquísimo que simplemente acredite lo mismo, cuando con una sola prueba puedo acreditar. Eso es economía procesal, eso es celeridad, pero definitivamente que el punto sea, sí, puedo aportar un testigo experto para explicar de viva voz la elaboración del estudio de precios de transferencia, y contar de viva voz cuáles fueron las metodologías o cuál fue el proceso lógico que se fue llevando para simplemente incluir las conclusiones que se ven en el papel.
y adicionalmente dotar conocimiento experto a través de una prueba pericial que me va a ayudar a corroborar con mayor ahínco esa hipótesis que tengo como contribuyente frente a un hecho técnico, pues buenísimo. No es como que una prueba excluya la otra. Ese es como el mensaje. Yo creo que ya son las 6:35, tenemos un par de preguntas. Entonces, salvo que Ingrid y Andrés sugieran algún otro puntico que consideraran valioso tratar en esa conversación, yo creo que nos iríamos a contestar las preguntas. No Yo de mi tampoco. parte. ¿No? De mi Listo. parte. Entonces, Laura, no sé si nos ayudas con la lectura de las preguntas y ahí vemos cómo las vamos respondiendo. Claro que sí, doctora. La primera pregunta la hace Emilio Mejía. El análisis merceológico no se puede asimilar a un peritaje técnico o viceversa. Yo creo que sí. Yo creo que el análisis merceológico se puede equiparar a un peritaje que de hecho sustenta muchas de las actuaciones de la administración en temas, por ejemplo, el análisis laboratorios y demás. Em, lo que sí es importante tener en cuenta es que, pues como cualquier prueba pericial, tiene que cumplir el hecho de que se haga en un laboratorio, obviamente que tenga las condiciones, con la metodología, etcétera, para que pueda ser recibido como prueba por parte del juez, porque pues de lo contrario vamos a tener una discusión o una descalificación de la prueba en el momento de la valoración. Entonces, sí, los análisis merceológicos, en la medida en que sean desde el punto de vista técnico, con laboratorios acreditados, con el procedimiento y demás, sí son comparables a un peritazgo técnico. La siguiente pregunta nos la hace José. Teniendo en cuenta lo que se ha mencionado sobre el alcance del dictamen pericial en materia de precios de transferencia, ¿cómo debería interpretarse entonces el artículo 226 del Código General del Proceso a la hora de analizar un dictamen pericial sobre operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia? Pues yo creo que de acuerdo con lo conversado, digamos que lo ideal es que el 226 sea como esos mínimos que se deben acreditar para aportar un dictamen pericial que cuide el debido proceso y el derecho de defensa y que intente blindar mínimamente la posible contradicción de ese medio de prueba. De tal forma que con esos mínimos se garantice una debida valoración probatoria por parte del juez y digamos no sea una prueba basura o que el contribuyente o la DIAN que aporte la prueba casi que digamos muy coloquialmente pierda los recursos invertidos en ese medio de prueba. La siguiente pregunta la hace Germán Vargas. Dice, tengo entendido que los dictámenes periciales en litigios de precios de transferencia pueden cambiar en su totalidad los análisis que se realizaron en el estudio. Sin embargo, que afecte los análisis anteriores no generaría que se pueden ajustar los resultados incluidos en los estudios. ¿Cuál es la intención y cuáles son las consecuencias jurídicas de elaborar los dictámenes periciales cambiando los análisis de los estudios? No, pues yo creo, y Andrés me complementará, por favor, yo creo que un estudio de precios de transferencia, perdón, un dictamen que verse sobre precios de transferencia debe circunscribirse a lo documentado en el estudio de precios de transferencia. Es decir, esa debe ser su fuente, su punto de inicio, y esa no es la oportunidad procesal para enmendar, para agregar, para adicionar valoraciones jurídicas que debían ser tenidas o financieras o contables que debían ser tenidas en cuenta en el estudio de precios de transferencia y
no en una prueba en donde ya estás defendiendo ese estudio de precios de transferencia. Esto no quiere decir que se pueden llegar a hacer aclaraciones, un alcance adicional a cierta manifestación que contenga el estudio de precios, pero no considero que sea una oportunidad para mejorar, para corregir la documentación comprobatoria. O sea, en ningún sentido podrías... sí, o sea, no es una etapa para corregir tu documentación comprobatoria al aportar un dictamen pericial en un litigio. Completamente de acuerdo. Digamos, el peritaje no es otra oportunidad de documentación comprobatoria, aunque tengo una reflexión personal sobre algo de eso, pero creo que la posición es clara. El perímetro probatorio es la documentación comprobatoria. Hay unas etapas en las que se debe presentar, hay unas reglas para corregir, e incluso hoy en día hay una regla que establece claramente que después de emitida la liquidación oficial, la documentación comprobatoria no puede ser modificada. De acuerdo. Creo que puede haber alguna discusión, y creo que aún está vigente, si puede ser corregida, entendiéndola como provocada por el requerimiento especial y cambie las aproximaciones en respuesta a lo que dice el requerimiento. En mi opinión, la respuesta es sí. Aún no he visto un pronunciamiento de Cortes específicamente sobre ese punto en particular, aunque recuerdo algún caso de tribunal donde el magistrado conceptuó que no podía ser corregido el estudio, pero que aún así lo entendía como si fuera una alegación de parte y le dio validez a le dio validez al contenido de la corrección. Pero yo creo que definitivamente no es una oportunidad para modificar el estudio. De acuerdo. Si un perito dice ahora, no, es que la documentación debe haber sido por X, Y, y el método y los comparables, y cambia todo, no creo que sea una oportunidad. Pero quiero poner eso con una balanza desde otra perspectiva. Y es, ¿qué pasa si un peritaje desarrolla una aproximación corroborativa? ¿No puede ayudar en la discusión? ¿No puede brindar claridad sobre cuál es teniendo otro tipo de aproximación, otro tipo de comparables? Yo pienso que sí. Sin embargo, la forma en que se está interpretando es, de nuevo, y perdón que insista tanto en esto, pero la jurisprudencia ha sido absolutamente precisa, de nuevo, en que el perímetro es la documentación. Y no solamente que el perímetro es la documentación, el perímetro es la documentación y el análisis de si se cumple o no el principio de plena competencia es un análisis matemático. Me explico. ¿Estoy o no dentro del rango? Y ya esas aproximaciones de es que estoy por debajo del rango, pero es que algo pasa, pues el Consejo de Estado lo que ha dicho es, esto no es un tema conceptual, este es un tema que debe vertirse en un análisis del rango conforme manda el 260-3. Entonces, definitivamente no es una oportunidad probatoria. Yo creo que puede enriquecer la discusión y los elementos del juez algunos análisis corroborativos. Ahora, ¿qué creo yo? Aquí no estamos hablando de cambiar la documentación, pero antes me refería al ejemplo donde la administración, y retomando el ejemplo que ponía Krishu, una compañía vende un commodity y utiliza el método de utilidad y la administración dice no, el método es otro y el indicador de cotización, el método es PC y se deben considerar estos elementos y se deben considerar estos ajustes de comparabilidad. ¿Será válido que haya un perito que exprese una opinión nuevamente técnica sobre los hechos que rodean una comparación de esa naturaleza? Y yo creo que allí la respuesta, a mi modo de ver, y lo digo casi de manera inequívoca, Milu, desde mi perspectiva, es sí. Porque de hecho no podría haber estado en la documentación comprobatoria y creo que sería absolutamente casi irracional pedirle al contribuyente que corrija la documentación comprobatoria para poder contradecir o controvertir la forma en que la administración lo ataca. Entonces, yo creo que hay que entender cuándo ese peritaje aclara hechos, cuándo aclara puntos que pueden tener una especial técnica, por ejemplo, de la aproximación que está tomando la administración para controvertir, y cuando el peritaje lo que está haciendo es, digamos, por el camino de no corregir el estudio, buscar una nueva aproximación, bien sea porque no se quiso corregir el estudio
O, y este es un punto relevante porque sabemos que los peritajes se pueden aportar con la demanda, no necesariamente tienen que haber sido discutidos en vía gubernativa, pero hay que entender si se están aportando hechos nuevos o pruebas nuevas o De acuerdo. argumentos diferentes a los discutidos en vía gubernativa. De acuerdo. Entonces, creo que bajo mi lógica sí, no se puede modificar y concuerdo contigo, Grisha. De acuerdo, no es corregir, modificar, sustituir la documentación comprobatoria, pero como bien lo dice Andrés, por ejemplo, sí, yo a través del dictamen pericial incluyo un análisis corroborativo, lo que estoy dando es darle más fiabilidad a la hipótesis incluida en mi documentación comprobatoria que está siendo defendida a través de un dictamen pericial. Y eso no cambia o sustituye el estudio de precios, sino que le da un alcance adicional, lo mide con mayor fiabilidad, es decir, lo mide con mayor, o sea, con algo adicional, con una batuta adicional a lo que ya incluí en el estudio de precios de transferencia. Y adicional, me gusta mucho el énfasis y el detalle de Andrés en la manifestación de el contribuyente no puede en el estudio de precios de transferencia prever los 1000 cuestionamientos, las miles posibilidades, toda la baraja de cartas que tiene la administración tributaria en el proceso de fiscalización, y por lo tanto, si algo no fue contemplado en el estudio de precios de transferencia en el momento de su elaboración, claro que puede ser abordado en el dictamen pericial, siempre y cuando obviamente se sea cuidadoso con la información que va a estar dada a los peritos para rendir el dictamen pericial, y siempre y cuando, y ese es otro punto adicional de la prueba pericial, esos puntos adicionales no generen sesgos cognitivos en el perito, por ejemplo, un sesgo contextual que generalmente ocurre cuando se le da toda la información al perito y no solo aquella necesaria para resolver la cuestión o el objeto que se le está encomendando vía dictamen pericial. Nos pregunta Andrea Bula, ¿por qué entonces considerar que es una opinión sobre un tema jurídico cuando un perito indica que la operación se encuentra a valores de mercado solo por el hecho de que la ley hace referencia al principio de plena competencia? Yo creo que es un tema de lenguaje, ¿no? Decir, yo creo que hay una sentencia, no me acuerdo si es del año pasado o del año antes pasado, que precisamente le resta valor probatorio a un dictamen pericial porque concluyó que el contribuyente estaba a valores de mercado, porque decían que era impertinente a la luz del régimen de precios de transferencia tal aseveración, que lo que busca o lo que propende el régimen de precios de transferencia es que se cumpla con el principio de plena competencia y no si el contribuyente está a valores de mercado. Y eso de fondo tiene una razón, y es que un contribuyente puede estar cumpliendo el principio de plena competencia, pero puede no estar a valor de mercado. No sé, piénsese, por ejemplo, en una compañía que está ingresando al mercado peruano y necesite vender con descuentos o penetrar el mercado con unos altos grados de gastos de publicidad y tenga que disminuir un poco su valor por los 2 o 3 primeros años. Entonces, en ese sentido, ¿estará a valores de mercado? Pues no lo creo, pero puede que a través del estudio de precios de transferencia se compruebe que sí está cumpliendo con el principio de plena competencia. Que un dictamen pericial concluya una u otra cosa, es decir, valores de mercado o cumplimiento del principio de plena competencia, digamos que si bien se entiende que es la consecuencia jurídica de la verificación de los hechos técnicos que haga el perito, deberá ser asunto del abogado así advertirlo, pero deseablemente que no sea el perito el que mediante una interpretación de sus conclusiones científicas, técnicas, llegue a ese juicio jurídico. Si estoy de acuerdo o no, creo que uno no aportaría un dictamen pericial que tácita o expresamente llegue a esa conclusión, pero ya por un tema de lenguajes y de jurisprudencia decantada, creo que una recomendación sería que esa sea labor del abogado y no del perito. De acuerdo.
Nos pregunta Javier Rodríguez, en materia de precios de transferencia, las consideraciones técnicas de los actos administrativos de fiscalización respecto a aspectos económicos, contables y financieros que sustentan las glosas de la liquidación oficial, estos hechos pueden estimarse probados en lo técnico por ser parte motiva del acto y la presunción de legalidad o la administración para su consagración en el acto demanda una pericia propia como prueba para sustentar el acto. Sí. Pregunta muy interesante, muy, Sí. muy. Pero tiene varios elementos. Yo tal vez lo primero que diría es, si el hecho de que esté en un conjunto de reflexiones que en la práctica terminan siendo argumentaciones de parte, en la sección de las razones del acto que tiene la administración tributaria, yo creo que lo que se prueban son los hechos. Y en algunos casos de esos hechos se derivan algunas consecuencias técnicas. Pero el hecho de que la administración incluya una serie de argumentaciones técnicas en sí mismo no hace que estén probadas las argumentaciones técnicas. Número uno. Número dos, ¿demanda la administración una pericia propia? Y yo creo que sí, aquí hemos discutido en algunas oportunidades es cuando la administración objeta un estudio, ¿no debería ser un estudio? Y el estudio no reúne un conjunto de requisitos. Más allá de que, y salgamos un poquito del aspecto formal de que es un documento que se llama Estudio de Precio de Transferencia hecha por la Administración, pero los análisis tienen un rigor metodológico no solamente desde el punto de vista de las recomendaciones técnicas, sino que la ley dice que debe tener unas consideraciones. Entonces, yo creo que la situación no puede ser tan simple como que la Administración diga, oiga, desestimo su método y sus comparables porque yo creo que ese no es el comportamiento de mercado y yo creo que el comportamiento natural es este. De hecho, hemos visto las consecuencias y son varias sentencias donde el mensaje de las cortes es, Diane, usted no puede argumentar en una inferencia lógica que ni siquiera alcanza a ser un indicio, porque está basado en su capacidad de reflexión casi intuitiva. Es que usted hizo esto, pero es que eso no lo haría un tercero independiente. Y a esa expresión, a esas 4 o 5 palabras, se reduce el análisis de la administración. Y yo creo que así no es. Si queremos probar cómo se comportan los terceros independientes, existe un rigor metodológico y más allá de una pericia hay que tener comparables, hay que hacer un análisis funcional, hay que determinar cuáles son esos potenciales comparables y cuáles rechacé. Tengo que tener una base de datos si es que estoy utilizando un método a través de lo que llaman el método deductivo, que es la aproximación natural que normalmente se utiliza. Entonces yo creo que se requiere una pericia. Ahora, pericia en el sentido del experticio que debe tener el funcionario para hacerlo, pero más allá de eso es que debe tener un rigor metodológico y lo tiene que hacer la administración, número uno. Ahora, ¿puede la administración contratar un perito? En mi opinión, sí. De hecho, lo he visto. Recuerdo algún caso muy asociado a temas de valoración de las compañías, donde a la postre la administración contrató un experto en valoración de compañías. Y el experto, esto fue durante la etapa de la auditoría, y de hecho el experto revisó y expresó sus opiniones, opiniones de naturaleza técnica que controvertían el análisis de valoración, incluido en el estudio de precios de transferencia. Al final el tema no se decantó por los temas técnicos de la valoración, sino por las consideraciones alrededor del costo. Pero creo que es perfectamente válido. Pero lo que sí creo es que si la administración tributaria pretende objetar un estudio de precios de transferencia, realmente lo tiene que hacer a través de otro estudio de precios de transferencia y no solamente de consideraciones o meras inferencias lógicas que, como les digo, en algunos casos ni siquiera me parece que alcanzan la calidad de prueba indiciaria, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Andrés. Digamos que yo considero que la presunción de legalidad de los actos administrativos no puede ser igual a deferencia administrativa. Es decir, cuando en la motivación, que además es deber legal de la administración, no pueden aparecer simples conjeturas, afirmaciones, apreciaciones que no tengan relacionados medios de prueba. Es decir, yo no puedo desacreditar el perfil funcional de una compañía para decir que es uno u otro solo porque a mí me parece o a mí me suena más
o porque tu nombre lo indica, o porque el régimen aduanero en su clasificación de comercializador internacional me muestra que tú tienes un perfil o tienes otro. Es necesario ligar esas afirmaciones con medios de prueba, toda vez que solamente ligando hechos y pruebas se puede llegar a la corroboración de la hipótesis que al final va a ser la ganadora en esa decisión racional por parte de un juez. Entonces, mi comentario en conclusión es: principio de legalidad no puede equipararse a una deferencia administrativa pura y plena. E igual no puede tampoco existir, o no sería deseable en el curso de un proceso, ningún tipo de deferencias, ni deferencia hacia la administración y la presunción de legalidad de los actos, así como tampoco una deferencia epistemológica acerca de las pruebas periciales. Las pruebas periciales son infalibles, así como son los argumentos y la motivación que puede dar la administración. El control de la calidad debe ser de parte y parte para una decisión, digamos, mucha más acercada a corroborar esa verdad procesal. De acuerdo. Y yo haría un comentario, Krishu, tal vez invitando al doctor Cermeño, si está conectado, sobre el concepto de deferencia judicial, ¿no? Que es particularmente claro más que claro, es presente en discusiones altamente técnicas donde se considera que la visión de la administración es la correcta por esa orientación de deferencia, pero no quisiera abrogarme a esos temas de orden filosófico que el doctor Cermeño maneja con tanta prestancia y claridad. Ahí puede ser un Doctor tema Andrés, para un no, conversatorio. Eso es un tema de un solo conversatorio. de hecho, hay una tesis de maestría de acceso público del Rosario, escrita por Julián Solorza sobre el tema. De hecho, hace poco hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos reevaluando la doctrina Chevron o la doctrina de la deferencia judicial, pero la resumimos en lo que dijo en algún momento la doctora Ingrid, y es: algunos tribunales, especialmente el Valle del Cauca, dicen, oiga, no, es que como la autoridad en temas de clasificadora arancelaria es la DIAN, entonces la DIAN tiene la razón, porque es la experta en la autoridad en temas de clasificadora arancelaria. Eso es lo que significa deferencia judicial, y pues claramente viola todo el derecho de defensa y de contradicción de parte del particular. Muchas gracias, doctor Andrés, por traer ese concepto que me parece muy relevante en estos temas técnicos. Y muy relevante para un futuro conversatorio, De acuerdo, parece a mí. Muy muy de bien. acuerdo. Creo, Laura, que ya se acabaron las preguntas, ¿o tenemos alguna otra? Ya se acabaron las preguntas, no tenemos más preguntas. Bueno, no me resta sino agradecerles por todas sus apreciaciones, por sus aportes muy valiosos en la construcción de una mejor práctica de la prueba pericial, de un mejor entendimiento acerca de las distintas etapas que surte este medio de prueba, y que ojalá se vea reflejado en todos los procesos que están en curso y en los venideros. Así como, digamos, en unas mejores decisiones mucho más informadas y con un control de calidad mucho más severo. Muchas gracias a los participantes, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas Muchas gracias. Una gracias. buena noche a todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta mesa, no sin antes agradecer a los conferencistas y a los participantes por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a participar en nuestros próximos eventos: curso Tax English, que será a partir del lunes 26 de agosto a sábado 31 de agosto. Mesa redonda aduanera, transmisión de la información de la Declaración Andina del Valor como nueva obligación en el proceso de importación de mercancías, que será el día miércoles 4 de septiembre. Gracias, feliz noche.